Bueno, ya está. Y además, lo que planteaban era ya, de volada, sin llegar al capitalismo, a una colectivización de la propiedad. Entonces, este bosquejo de organizaciones políticas nos están indicando que Rusia, a principios del siglo XX, era un país que está a punto de ver en sus territorios el estallido de un movimiento social muy radical y que ya nadie aguantaba al zar. Rebobinando las cosas, para esa época el Imperio Ruso estaba sumergido todavía en una monarquía absolutista que no daba pie de ninguna representación o alternancia política. Estaba sumido en una economía trazada basada en la agricultura, en donde hay una poca tecnificación. Esto también va a ir de la mano con una desigualdad social enorme. Todavía vamos una estructura social estamentaria, en donde los nobles y la iglesia tienen los principales privilegios. Y bueno, esa precariedad va a incentivar la formación de los grupos políticos que acabo de mencionar. El nihilismo, que es parecido al anarquismo, el Partido Socialista Revolucionario, que después va a ser conocido como menchevique, de hecho es casi lo mismo, el Partido de los Cadetes, que es liberal, y los bolcheviques, donde ahí van a aparecer figuras como Lenin, León Trotsky, Joseph Stalin, entre otros. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Stephanie, Luz, Fer. Ninguno, profe. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue. ¿Todo bien? Muy bien. Me da gusto. Ahora vamos a ver algunos eventos que van a hacer que la situación solamente sean más difíciles. Los antecedentes, así los más viejitos, los podemos rastrear desde fines de 1819. Bueno, desde finales del siglo XIX. ¿Sale? Las revoluciones liberales burguesas del 20, 30 al 48 ya están anunciando que es necesario que en Rusia hubiera un cambio. No va a darse. Luego, para aliviar un poco las cosas, entre el 1861 y 1914, van a haber algunas reformas que los diversos zares que van a ocupar el trono van a aplicar para calmar las cosas. Una de ellas es la abolición de la servidumbre, aunque eso no cambia mucho la calidad de vida de los campesinos, y la otra es la industrialización. ¿Sale? Aunque ya hemos visto que esta industrialización va a tener un poco impacto. ¿Sale? Ahora, algo que también va a generar más efervescencia es este acuerdo franco-ruso que va a abrir al imperio hacia Occidente. Eso va a hacer que la situación sea cada vez más difícil. Y empezamos a ver eventos que nos están diciendo que la situación no va a tardar en estallar. En 1901 van a haber malas cosechas que van a provocar revueltas campesinas que, como ya les decía, sin un sentido u orientación política firme, pues van a acabar derrotadas. Luego tenemos que los obreros, que tampoco tienen derechos, van a empezar a inquietarse, generar huelgas, sobre todo por el desabasto y la escasez. En 1904 tenemos la guerra ruso-japonesa, que entre otras cosas va a llevar a que mucha gente sea reclutada por el ejército a fuerzas, y el coste de la guerra, que se va a traducir en un aumento de impuestos, va a llevar a que la gente se enoje. Y otra vez tenemos revueltas y huelgas que además van a ser reprimidas por el ejército. Aquí, como en algún momento decía Marx, va a haber una alianza de clases entre la burguesía y el proletariado para intentar cambiar el orden. ¿Sale? El régimen zarista, que va a poder controlar esta situación, va a mantener el orden, pero con alfileres. La verdad es que la situación se está poniendo cada vez más gruesa. Luego tenemos el hundimiento del acorazado Potemkin, que es un barco de guerra que
se va a levantar en armas porque no les daban de comer. A ese nivel estaban, pero que incluso va a ser reprimido. ¿Ok? Y lo que va a derramar el vaso va a ser el ingreso a la Primera Guerra Mundial. Porque va a hacer que la situación fuera todavía más angustiante. Y tenemos el inicio de la revolución. La revolución rusa se va a dividir en dos. Aquí tenemos la revolución de febrero, en que va a consistir en el hecho de que va a ser una revolución primeramente liberal, que va a ser dirigida por intelectuales y burgueses. Ellos van a ponerle un límite al poder del zar. Aquí hay dos partidos que se están peleando el poder, los mencheviques, que se van a aliar con los liberales. Acuérdense que los mencheviques son los de, sí, somos socialistas, pero primero reforzamos el capitalismo y ya después damos paso al comunismo. Y los bolcheviques que dicen, no, 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 de una vez vamos a colectivizar la tierra porque el trabajo que realizamos da frutos para todos. Que de hecho no empieza en febrero, empieza en realidad en marzo, porque los rusos ocupan otro tipo de calendario. Bueno, ante estas circunstancias, todavía los mencheviques logran convencer a la gente de apoyarlos, porque una de las promesas que hacen es, nos vamos a sacar de la guerra. Ahí quien va a poner la cara, por así decirlo, es Alejandro Kerensky, el líder de los mencheviques. Pero esta revolución de carácter burgués va a quedar superada por una revolución más popular debido a que Kerensky va a decir, ya cuando toma el poder, ¿qué creen? Que ya estamos a punto de ganar, no nos vamos a salir de la guerra. Eso va a hacer que la gente en su desesperación digan, ya estamos hasta el copete, y apoyemos ahora a los bolcheviques que van a estar liderados por Lenin, quien él va a decir, no, 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 ¿para qué creamos un gobierno provisional burgués? No, todo para los soviets. Y entre otras cosas va a pedir que se suprima el régimen parlamentario burgués, que se nacionalice la banca, que se suprima la propiedad privada de los medios de producción y que se cree una república de soviets. Ah, por supuesto que ahí también viene la dictadura del proletariado. Entre estira y afloja, eso va a dar pie a una segunda revolución, o mejor dicho, la segunda etapa de revolución, que es la revolución de octubre. Ya estamos aquí. Ya tienen fuerza, el partido bolchevique va a desmantelar la asamblea y eso va a generar una guerra civil. Pero bueno, va a tener todavía un respaldo popular y un potencial tan fuerte que van a dominar a los mencheviques. Hagan de cuenta que con una mano están dominando a sus oponentes, porque no nada más son mencheviques, son también los blancos, que eran un grupo político que quería restaurar la monarquía. O sea, son también esos. Está cañón. Y luego del otro lado, pues tenemos el que los bolcheviques van a lograr firmar la paz por separado con Alemania, y eso van a ser los tratados de Brest-Litovsk. Después de una guerra civil que va a durar aproximadamente 4 años, la Revolución Rusa se va a constituir como la primera nación comunista de la historia. ¿Sale? Esto va a implicar que se va a instalar en el Imperio Ruso la dictadura del proletariado, se va a comenzar a socializar los medios de producción y bueno, un impacto no inmediato, pero sí a mediano plazo, es que el hecho de que hubiera un país comunista que además va a tener una participación bastante activa durante la Segunda Guerra Mundial, va a generar que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos bloques. ¿Sale? Y el bloque socialista va a estar dirigido y liderado por Rusia, bueno, la Unión Soviética. Y por primera vez en la historia tenemos un gobierno obrero, aunque bueno, desafortunadamente el Partido Comunista va a desvincularse de sus bases sociales y se va a crear una nueva élite. Eso va a darse un poquito al final de la muerte de Lenin. Cuando se muere Lenin, Joseph Stalin, que es otro líder bolchevique, va a quitar de en medio a León Trotsky, que se va a venir
desterrado, incluso hasta México, y él va a volver un estado obrero a un estado totalitario. ¿Sale? Entonces, en eso acabó la Revolución Rusa. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Em, la entrada a sería la entrada a la Segunda Guerra Mundial lo que hizo estallar la Revolución Rusa, ¿no? A ver, no, a la A primera. la primera, perdón. Sí, sí, aguas con eso. Ujú. Sí, entonces, sí, ya está bien. Es que me confundí en esa parte. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿El comunismo es lo mismo que el socialismo? No, no, el socialismo es un estado de transición entre el capitalismo como modo de producción y el comunismo. En el socialismo se van a concretar las condiciones para llegar al comunismo. ¿Cuáles van a ser esas condiciones? Socializar la propiedad privada, distribuir la riqueza de tal manera que no hubiera una desigualdad social, o sea, buscaban un gobierno equitativo, que los obreros tomaran el poder a través del partido y es necesario la toma del poder porque eh, es lo que va a garantizar que todos tengan lo necesario para subsistir. O sea, aquí también quitémonos el prejuicio de que el socialismo alimenta flojos. No, más bien lo que el socialismo propone es que todos se trabajen para que todos tengamos lo necesario para subsistir. Esto no quiere decir que no, que todos seamos iguales a rajatabla como se ha malinterpretado. Entonces eso va a vincular que con el paso del tiempo mediante estas acciones, las diferencias entre las diversas clases sociales pues no existen. Y al no haber una contradicción entre las clases sociales, entonces sí estamos llegando al comunismo. Y al llegar al comunismo, pues no hay razón de que hubiera un estado ahí que te dijera qué tenemos que hacer, qué vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esa es la diferencia. Desafortunadamente, en historia y en el argot popular, es decir, en el lenguaje popular, se ha tomado como sinónimos, lo cual es erróneo. ¿Sale? Es erróneo eso. Ok, no sé si por ahí pude resolver tu duda. Sí, gracias. ¿De nada? ¿Alguien más? Yo, Sí. bueno, me dijo, en la primera parte de la Revolución Rusa, que es la Revolución de Febrero, se forman dos grupos, ¿no? Entonces los soviets y pues un grupo que es como un gobierno provisional. Pero entonces los que realmente gobernaban Rusia en ese entonces eran los soviets, porque pues bueno, ahí en la diapositiva dice que tiene el poder real. Entonces eso Sí, me hace como sí, sí, confundir. estás en lo correcto. Mira, después de que le ponen el límite al zar y que prácticamente ahí están aboliendo la monarquía, pero reitero, bajo términos liberales burgueses, es decir, mediante un gobierno representativo basado en la Constitución, se instituye un gobierno institucional, que es en donde entra Kerensky, ¿sale? Pero el poder de facto, quien realmente mete la presión, porque ahí andan todos, eran los soviets, que ya para este entonces están controlados por los bolcheviques. Por consiguiente, cuando Kerensky comete la burrada monumental, diríamos la cruz azuleada, de que no cumple su promesa, de que no retira a Rusia de la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques convencen a los soviets, que son los que tienen el poder, en barrerlos.
Obviamente esto con dirección de Lenin y sus cuates. Y ahí es en donde entra la parte de la Revolución de Octubre. Y todavía no están acabando con oposición interna cuando van a firmar, ellos sí cumplen, van a firmar la paz por separado con Alemania, los tratados de Brest-Litovsk. ¿Sale? Sí, gracias. ¿De nada? ¿Alguna otra duda, comentario, Fer? Que además me llegaste tarde. Sí, ya no escuché lo de al principio. Y no me di cuenta que no estaba grabando, entonces esa parte sí se perdió para la posteridad. Por eso hice un mini resumen. No, pero ahorita ya se está grabando. A ver qué pasó. Creo que perdimos a Fer. Fer. Ah, ya, es que se había trabado. Ok, sí. Ah, bueno, yo lo que tenía como duda es de que si, o sea, los rusos y Alemania, o sea, hicieron como, ellos fueron como, es que no sé cómo explicarlo. O sea, ellos dos se juntaron y junto a ellos dos hicieron fue cuando se inició la Primera Guerra Mundial. No, acuérdate que el Imperio Ruso estaba aliado con la Entente Cordiale, que eran Francia e Inglaterra. Entonces, cuando el Imperio Ruso le declara la guerra a los austriacos, los alemanes se meten contra los rusos y ya eso va a conllevar a que Alemania e Inglaterra le declaran la guerra. Perdón, Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. Como la Primera Guerra Mundial va a dejar en una situación lamentable a los rusos, los bolcheviques, para ya acabar para pronto con ese conflicto, sin considerar a sus aliados, van a firmar un tratado de paz con los alemanes. La propuesta para que los alemanes pudieran acceder a esa paz va a ser el hecho de que Rusia le cedía a Alemania, te les digo, me voy a remitir a la primera clase, a la primera sesión. Ok, Rusia le cedía a Alemania, no sé si vean mi puntero, estos tres países, Estonia, Letonia y Lituania, a cambio del alto al fuego. Profe, Sí. no se ve su pantalla. ¿Está compartiendo pantalla? Sí, pero qué bueno. No, no le había puesto, perdón, ¿eh? Qué bueno que me avisaron. ¿Ya se ve? No, ah, ya. Ok, Ya, profe. gracias. Miren, en el Tratado de Brest-Litovsk que firman los bolcheviques con el Imperio Alemán, van a llegar al acuerdo de que Rusia le cede a estos tres países, que son Letonia, Lituania y Estonia, a los alemanes. A cambio del alto el fuego. Aquí ya valiéndole un gorro si Francia e Inglaterra estaban de acuerdo. Lo que el Imperio Ruso ya quería era salirse de la guerra. Ya estaban hasta el copete, ya, la goma. No más. Okidoki. Sí. Y lo consiguieron. Y eso hizo, pues bueno, que se centraran todavía más en lo que ocurría al interior del país. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, pues con eso dejamos el relajo de el Imperio Ruso y nos vamos al periodo de entreguerras. ¿Sale? Que es volver a Europa a
finales de, no, sí, a Europa a partir de 1918. ¿Ustedes recuerdan cómo quedó Europa en ese periodo? Chicas. Bueno, en ese periodo iba terminando la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. Ajá. Entonces era una Europa débil, o sea, donde no había como una estabilidad económica y de extrema pobreza. Exactamente. Para ubicarnos mejor, ¿alguien ha ido a Six Flags? Sí, yo. Sí, No sé si se acuerdan que al principio de la entrada al parque de diversiones les dan un folleto que es como un mapa. Sí. Hagan de cuenta que esta imagen es el mapa del periodo histórico que a continuación vamos a ver. Nosotros estamos aquí y vamos a observar que el periodo entre guerras se va a dividir en dos etapas. Una que va del 19 hasta el 29, que va a ser conocida como los felices años 20, en donde van a ocurrir estas cosas. Y luego tenemos un periodo más oscuro que va del 29, que va a dar inicio con la crisis económica de Wall Street y el ascenso del totalitarismo. ¿Sale? Un poco para que nos vayamos ubicando. Y como ustedes lo comentaron, pues después de la Primera Guerra Mundial el mundo es un relajo. Vamos a ver a Europa, como lo comentó Brenda, que estaba devastadísima, estaba hecha popó, que fue el principal escenario del conflicto, pero también va a ser un periodo en el que los estadounidenses van a vivir un gran periodo, una gran época de bienestar económico, que eso, por ejemplo, se va a manifestar con la moda. Van a, en ese periodo a aparecer las vanguardias artísticas, que eso es algo que ya les había comentado antes. Vamos a observar el inicio de géneros musicales como el jazz, el blues, ¿sale? Charleston también. Y el hecho de que Europa estuviera destruida implicaba también que muchas empresas europeas van a desaparecer. Entonces, ese mercado lo van a apoyar, o mejor dicho, lo van a aprovechar las empresas estadounidenses. Pero para que se mantuviera el circuito de consumo, recordemos que estamos en el capitalismo, los Estados Unidos van a invertir en Europa. ¿Sale? Y a eso se le va a conocer como la reconstrucción europea. Bien, la intención de que Estados Unidos invierta en Europa y la reconstruya es para que los europeos se volvieran clientes de las empresas norteamericanas. O sea que se esperaba un retorno de ganancias y de riqueza hacia los Estados Unidos provenientes de Europa. ¿Cómo le harían para hacer eso? ¿Cómo le harían para que los europeos pudieran comprarle sus productos si fueran empresarios estadounidenses, pero considerando que no tienen dinero? Pedir préstamos. le darían un préstamo de dinero, ¿no? Ajá, sería a partir de préstamos, muy bien, pero hay una manera muy específica, que en la actualidad es muy recurrente. Es más, hasta me acaban de hablar antes de iniciar la clase para ofrecerme uno de esos plásticos. ¿Una tarjeta ¿De qué? Créditos. de crédito? De crédito, exacto. La manera en cómo van a mover los bienes va a ser a través de créditos y préstamos. Muy bien. Pero hay un problema. ¿Cuál sería? ¿Qué pasa cuando todas las actividades económicas las basas a partir de estos recursos, el crédito y los préstamos? Pues la gente no tiene dinero como para pagar, ¿no?
Exactamente, y aquí tenemos el primer problema que va a aparecer. No hay un flujo de retorno. Ay, ya estoy hablando como economista. Y tenemos otro problema, la industria no para. ¿Y qué pasa cuando en los almacenes se satura de mercancías? Sobreproducción. Exacto. ¿Y qué pasa cuando hay sobreproducción, chicas? Ya no tienes a quién venderle tu producto. Entonces puede generar una crisis, ¿no? Como la que Estados Unidos tuvo en el 29, creo. Ujú. Sí. Perdón, noticia de última hora, me acaba de llegar la convocatoria de la licenciatura de febrero del 21. Entonces, antes de explicarles estas cuestiones económicas, creo conveniente que les role de una vez el, esos documentos que me parece que son importantísimos. ¿Sale? Entonces, después de la clase, que por cierto acaba justo a las 4, van a leerlo, léanlo muy bien. Y a la primera oportunidad también van a empezar su trámite administrativo. Recuerden que hoy inicia el registro de aspirantes. Así es que ya entraron en la etapa en la que no solamente tienen que poner atención a su preparación, sino también al trámite administrativo que implica pues concursar por la UNAM, por un lugar en la UNAM. ¿Sale? Entonces, bueno, esto se los hago llegar antes de que se me vayan las cabras al monte. Justo ahorita lo vi de reojo. Y pues va con la intención de apoyarlas. Ya hablo en femenino porque mi público básicamente es de chicas. Y que estén un paso adelante para este proceso de selección. ¿Ok? Bueno, fin de boletín de último momento. Volvemos a esto. Hay una saturación de bienes porque va a ser cada vez más difícil que se vendan las mercancías porque no hay dinero. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita, si se dan cuenta? De hecho, estamos teniendo un contexto un tanto parecido a la crisis del 29. Y esto es algo natural en tanto que el capitalismo como modo de producción va a tener una serie de crisis cíclicas, nada más que en esta ocasión, desde los 80s para acá han sido crisis cada vez más fuertes. Ahí les va. La gente no tiene dinero para pagar la letra de cambio, para los créditos, por lo tanto se abstiene de consumir. Recuerden también que en los 20s todavía no hay derechos sociales, entonces el poco dinero que se gana, piensen en los obreros como el mayor número de clientes potenciales, pues prefieren pagar la papa a pagar cualquier otro bien. Y la cosa se pone más difícil en Europa. Entonces, el que disminuya el flujo de mercancías, es decir, el que disminuya la oferta, perdón, la demanda, pero la oferta se mantiene e inclusive sube, porque ustedes recordarán que la industria no para, va a conllevar a una saturación de almacenes, a una disminución de ganancias y entonces ahora sí viene lo complicado, una devaluación. Y aquí comienza el crack del 29 porque para empezar este relajo, la gente va a invertir sus acciones, bueno, los empresarios, los industriales van a invertir sus acciones en la bolsa, pero durante septiembre del 29 cae la bolsa. Entonces, chan, ¿qué tenemos como consecuencia de ello? Que la caída de la bolsa va a perjudicar a dos partes. En primera, a las empresas y los bancos que invirtieron en la bolsa, porque de la noche a la mañana no gana nada. Les digo, esto no es algo que crece por generación espontánea. Hay otros acontecimientos que lo desencadenaron, como ya les había dicho, la saturación de los almacenes, la devaluación, la precariedad de los salarios. Entonces, bueno, todo eso va a afectar a empresas y bancos que invierten, pero también a los inversores particulares, que son
básicamente gente que tiene adeudos de créditos, pero que no pueden pagar. Es decir, también por ese lado no tenemos un flujo de retorno de capital. Como comienza a devaluarse la moneda y comienza a tener una inflación brutal, la gente que tiene ahorrado su dinero en los bancos van a retirarlo. Y entonces esto implica que los bancos no tienen reservas, y al no tener reservas, eso conlleva que cancelan préstamos. Entonces se rompe este ciclo en donde no hay ni consumidores porque no hay dinero, pero tampoco no hay productores porque se necesita inversión. Esta crisis bancaria que involucra que no hay ni ayudas ni préstamos va a traer como consecuencia que las fábricas cierren sus actividades, y entonces viene otra cuestión muy importante. Aumenta el desempleo. ¿Sale? ¿Y qué pasa cuando tenemos más personas desempleadas? Pues la economía todavía se queda más estancada, ¿no? Porque no, pues si no tienen dinero los desempleados, ya no tienen como para volver a comprar alimentos o lo que se tenga que necesitar. Entonces eso da como pie a que la población sea pobre. ¿Y qué pasa cuando hay pobreza y la acabamos de ver? Revolucionan. Pues si no revolución, sí hay descontentos muy gruesos. Y eso Marx ya lo había advertido en eso, ¿sale? Y tenemos un grave aprieto. Ahorita nos vamos a ir a dos escenarios. ¿Cuál quieren conocer primero? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos, que es el epicentro de esta crisis? ¿O quieren ver qué onda con Europa? ¿Qué onda con Europa? ¿Qué onda con Europa? Va. Bueno, en el caso de Europa, la crisis del 29 va a afianzar una ideología bastante agresiva y violenta que va a ser conocida como el totalitarismo. ¿Sale? ¿Alguien tiene una idea de lo que es el totalitarismo? Es como una dictadura, Ajá, por así ¿estás en lo decirlo, o correcto? sea, más o menos eso, de eso tengo una idea. Ok, sí, pero ¿qué tipo de dictadura? Absolutista. No, acuérdate que el absolutismo indica que estamos hablando de una monarquía y que el poder viene de Dios. Con el totalitarismo no es así. Bueno, o sea, nada más, bueno, el dictador es como el que tiene el poder, ¿no? O sea, no sé si me da a entender. Sí, un poco más adecuado para que vean que por eso es necesario conocer los términos correctos. Estamos hablando de un gobierno autocrático, es decir, un gobierno de una sola persona. ¿Sale? Entonces, vamos a ir redondeando un poco el asunto. El totalitarismo va a ser un sistema ideológico en el que va a ponderar la superioridad del Estado sobre la sociedad. Es decir, que el gobierno va a controlar todas las dimensiones de la vida pública y privada de la sociedad. Esto va a implicar a que estamos hablando que se implementa un gobierno con un solo partido y una sola ideología. Olvídense de derechos civiles, es más, olvídense de derechos humanos, que por ejemplo aquí todavía no existe. Olvídense de una alternancia política, de pensar diferente. Es un...
una ideología política bastante violenta que se va a fincar en la idea de una superioridad racial enteramente militarista, que como lo puse aquí en esta imagen, va a homogenizar a los individuos. Va a plantear también un culto hacia el líder. Y el totalitarismo va a ser apoyado por un grupo de personas bastante radicales que plantean la sobrevivencia y el crecimiento de un país a expensas de sus vecinos, justificando esas agresiones en la obtención del espacio vital. Y la justificación de esto es, como yo soy de una raza súper chingona, entonces, y mejor que las demás, ustedes no valen y yo tengo que ocupar su espacio. Y eso va a involucrar también la legitimización de acciones tan, pero tan violentas como el exterminio sistemático de otras poblaciones. O sea, el totalitarismo lo que plantea es la destrucción del otro. Un rasgo también muy importante del totalitarismo es que va a manipular a la gente a través del control de los medios masivos de comunicación. Les va a imponer su ideología. Y también va a sentar su influencia a partir de 3 principios. Bueno, de hecho son 4. La violencia, pero también va a ir ahí anclado el miedo. El miedo lo van a plantear con el sentido de que no, es que son los judíos, son prácticamente quien es diferente a esa ideología y no es aceptado, los culpables de la desgracia de la patria. Entonces, ante el miedo, que por cierto es muy actual, pues va a hacer que la gente se convenza de que deben de sustentar esas acciones violentas. Van a apelar a esta cuestión de que el Estado provee seguridad. Fíjense qué grueso está esto. ¿Sale? Entonces, olvídense de democracia, olvídense de una aceptación del otro. Y algo también muy importante que va a ser una base brutal del nacionalismo, va a ser el hecho de que va a ahondar un poco más en esto del nacionalismo. ¿Sale? Consecuencia de esas circunstancias, pues vamos a ver una serie de gobiernos de carácter militarista, como el de la Alemania nazi, la Unión Soviética stalinista, la Italia de Mussolini, y bueno, más adelante traían Franco, que van además a tomar el poder en un contexto en el que la gente ante circunstancias tan adversas no tienen la capacidad de ver más allá de lo inmediato. Y por lo tanto se van a sentir cobijados por esta demostración de fuerza, de aparente seguridad, de comunidad, que eso es algo también bien importante que van a explotar. El individuo no existe, lo que se pondera es el grupo, y particularmente el grupo que habla del Estado. Y bueno, para eso también son todos estos rituales que ustedes a lo mejor han visto alguna vez en algún documental relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Y reitero, un país, una sociedad que no está en una situación tan angustiosa, no da pie a este tipo de ideologías. Para que el totalitarismo llegue al poder, se deben de tener varias condiciones. Una de ellas, que la nación en cuestión esté en una crisis total y tenga una serie de heridas abiertas. Estoy hablando como psicólogo. Piensen en la Alemania nazi, por ejemplo, bueno, previo al nazismo, en la Italia fascista. Un caso muy aparte es la cuestión de la Unión Soviética. Ahí más bien fue la instauración de buenas a primeras de Stalin, que trastocó todo lo que se había hecho en cuanto al comunismo. Y Japón ahí mucho tiene que ver su cultura, que digamos de forma natural los llevó a un gobierno de este tipo. ¿Sale? Ahí los japoneses ya se estaban como predisponiendo. En el caso de España, estamos hablando de un país que está en crisis desde principios del siglo XX, cada vez más difícil. Y bueno, algo también bien importante es que a pesar de esas circunstancias que va a hacer que una
parte de la sociedad apoye estas ideologías, la toma del poder va a ser mediante la violencia. Hitler llega, si bien al poder en 1933 con las elecciones, previo había hecho un golpe de Estado en Múnich. Mussolini, otro tanto. Franco, pues toma el poder después de vencer en una guerra civil a la Segunda República Española. Y bueno, así. Ahora, estas circunstancias se vuelven más factibles debido a la indolencia de la Liga de la Sociedad de las Naciones y de las potencias occidentales, que no ven con atención lo que está pasando. Y ahora sí que Dios los hace y ellos se juntan. Porque para la década de los 30, Hitler y Mussolini van a aliarse, van a formar el eje Berlín-Roma, al que más adelante se va a sumar Japón, por eso se llama Berlín-Roma-Tokio, y van a empezar una serie de políticas expansivas, como las que ahorita vamos a ver, que van a traer como consecuencia, pues bueno, un segundo conflicto mundial mucho, mucho más dañino que el primero. Eso en lo que sucedía en Europa. En Estados Unidos va a ocurrir lo que se conoce como el New Deal. El New Deal es una serie de respuestas y de reacciones que va a implementar el gobierno estadounidense de Franklin Delano Roosevelt para salirse de la crisis. Y esto planteaba el inicio del estado de bienestar en ese país. Hay una nueva faceta del capitalismo, conocido como el capitalismo keynesiano, o también conocido como Estado interventor. ¿En qué va a consistir esto? Pues bueno, que se va a empezar a ceder en una serie de derechos sociales para los trabajadores. La intención no es hacer un acto de justicia, sino que se aumentara el poder de consumo. Para eso van a poner una tarifa también básica de salario, con una fuerte inversión en gasto social y un salario fijo. Sí, la calidad de vida de la gente va a crecer, pero también el poder de consumo. Es decir, poco a poco la demanda va a aumentar. Y eso va a implicar a que las empresas nacionales, que esa es, digamos, la apuesta económica del capitalismo keynesiano, comiencen a surgir. Un punto fundamental del capitalismo keynesiano es que la gente trabaje. Si la gente trabaja, tiene salario, y si la gente tiene salario, la gente puede comprar. Y eso involucra que tenemos que hacer crecer la industria nacional. ¿Sale? Para garantizar eso, el Estado debe de controlar algunos servicios y ramas industriales, ¿cómo les llaman? Capitales, como es el caso de infraestructura, servicios públicos, recursos naturales, sobre todo combustibles. Si esos los mantienes a un precio accesible, la gente va a tener posibilidades de armar un negocio. Si la gente arma un negocio, la gente va a poder contratar. Ahora, si el sector privado no puede generar empleos, el Estado va a contratar a esas personas desocupadas, lo cual eso también a la larga pues le va a afectar porque se va a burocratizar. Y ustedes sabrán que un gobierno extremadamente burocratizado difícilmente se gestiona y truena. Pero en estos momentos va a pegar porque de poquito en poquito el país se va a recuperar. Sí, eso es importante. Pero también la gente va a comenzar a dejar de lado estas ideas radicales y se va a volver conservadora y conformista, sobre todo cuando se va a garantizar un mayor acceso a la educación pública, porque también aquí entra, y a lo mejor si por aquí alguien estudia administración lo va a leer, entra el rollo del capital humano, del capital cultural, que no es otra cosa que a mayor formación académica, mejor trabajo y por lo tanto mejor salario. Y eso es lo que va a permitir que los hijos de obreros y campesinos que pueden acceder a la universidad van a tener un poder de consumo y una escala social mucho mayor que sus padres. Entonces, al tener estas ganancias, que eso no quiere decir que implique un acto de justicia social, lo aclaro, pero va a conllevar a que la gente diga, bueno, no, como que eso hablar de lucha de clases y todo ese desmadre, pues no me conviene tanto porque pues como sea, ya estoy obteniendo esto. Y en términos ideológicos, la población, la sociedad se va a encuadrar con el gobierno, lo va a respaldar en sus decisiones. Eso es algo que
de alguna forma con el New Deal se hace. Por eso vemos que casi a tiempo los Estados Unidos logran estar preparados para participar en la Segunda Guerra Mundial. Si esos movimientos sociales no hubieran sido afrontados de ese modo y hubiesen seguido activos, difícilmente vamos a ver a este país participar en un segundo conflicto internacional de ese calibre, ¿eh? ¿Sale? Y por supuesto que el estado de bienestar va a ser un modelo que se va a expandir después de la Segunda Guerra Mundial. No nada más en Estados Unidos, sino también en otras latitudes como América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, bueno, esta como el New Deal sería como la solución a la crisis del 29, ¿no? Sí, Entonces fija un salario a los trabajadores, había dicho. entre otras cosas, sí. Ok. Garantiza un acceso a la salud pública, a la educación, y para que se pueda activar la economía va a facilitar la compra de viviendas e inmuebles. ¿Sale? ¿Dudas, chicas? No, yo no, profe, gracias. Ok, eso en Estados Unidos. Muy bien. Ahora, ¿qué está ocurriendo con el viejo mundo? Pues tenemos esta etapa de expansión que van a tener las potencias del eje previo a la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Alemania, va a empezar a ocupar territorios como Austria. Luego más adelante van a ser los Sudetes, que son porciones o regiones que formaban parte de Checoslovaquia, pero que tenían una población importante de alemanes. Pues eso se los van a quedar. Luego tenemos esta zona de Renania, y lo que va a desencadenar el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues va a ser la ocupación de Polonia en septiembre del 39. Mientras tanto, Italia va a empezar a ocupar regiones como Albania, algunas islas del mar Egeo, y va a recuperar Libia, Somalia, Eritrea y el ataque a Etiopía, que eso va a provocar que su gobernante se refugie en México. Y Japón va a expandirse sobre Manchuria, la va a tomar, y desde ahí va a iniciar la invasión de China, que en ese entonces está en la guerra civil entre el Kuomintang, que es un bloque capitalista pero nacionalista, y el Ejército Popular Chino, que es la facción comunista. Ambas organizaciones se desprenden del proceso revolucionario que va a vivir China en 1911. ¿Vale? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra cosa que requieran? Ah, bueno, la Segunda Guerra Civil Española. Ya se me estaba olvidando. La Guerra Civil Española, que va a estallar en 1936 y en 1939, y que va a enfrentar a lo que es la Segunda República con la Falange Española, va a ser muy importante, no solamente porque después de ese conflicto
se va a instaurar un nuevo gobierno totalitario, que no se va a aliar al eje, ¿eh? España no se va a aliar al eje, sino que va a servir de, ¿cómo explicarlo? Una prueba del avance armamentístico y del potencial militar que tenían alemanes e italianos. Eso lo van a hacer a través de la Operación Cóndor. Es decir, los alemanes y los italianos se meten a la Guerra Civil Española apoyando a Franco y a sus secuaces, pero más que otra cosa para probar su potencial militar. O sea que les prestan tanques de guerra, les prestan dinero para ir calibrando, porque ya desde esas fechas, estos países estaban vislumbrando que a corto plazo iban a tener una conflagración, es decir, un conflicto con Francia e Inglaterra. O sea que aquí estamos evidenciando el revanchismo que se tenía por los tratados de Versalles. Y ante estas políticas agresivas, ni la Liga de la Sociedad de las Naciones, ni Francia, ni Inglaterra, pues hicieron gran cosa. De hecho, no hicieron nada. O sea que la indolencia también va a provocar que se estalle la Segunda Guerra Mundial. Está duro esto, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Algo que quieran comentar? Entonces, ¿Sí? bueno, entonces en los años 30 solamente fue como la expansión de pues la mayoría de los regímenes totalitarios, ¿no? Sí, y el crecimiento de la tensión que va a provocar la Segunda Guerra Mundial. Está grueso esto. En un ratito les voy a pasar una bibliografía sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en realidad es un link en donde pueden descargarse libros de todos los temas que hemos visto de historia universal, pero me parece que hay dos que les pudiera interesar. Son muy, muy sencillos de leer y muy rápidos. Digo, si tienen tiempo a manera de complemento de lo que les proporciona con el manual. Uno de ellos es el de Breve Historia entre Guerras y el otro, creo que sí lo puse, Breve Historia de la Segunda Guerra Mundial. Y si no, ahí hay uno que se llama Historia del siglo XX. El autor es Eric Hobsbawm, es un historiador maravilloso. Y en ese libro va desde la Primera Guerra Mundial hasta el neoliberalismo. O sea, son como 600 páginas, pues está de lujo. Pero lo que habla de la Segunda Guerra Mundial también les va a ayudar muchísimo. Reitero, a manera de complemento. No quiere decir que lo tengan que leer, sobre todo considerando que a partir de hoy, pues oficialmente ya comienzan los Juegos del Hambre. Pero es importante que estén bien respaldadas en cuanto a documentación para que no tengan huecos, dudas y no les sorprenda a la UNAM con una pregunta demasiado precisa, que casi no hay bastantes. Pero pues no está de más prepararse. Ya saben algunas técnicas de estudio, líneas del tiempo, colores en sus apuntes, dibujitos. En el caso, por ejemplo, de que estamos hablando de líderes como Mussolini, Hitler, vincúlenlo con el país y con lo que están viendo. Jueguen con su imaginación. ¿Sale? Consulten la clase ahora que ya esté subida en YouTube. En fin, hay varias cosas que pueden hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí, muchachas? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿tienen algo que comentar? También les quería sugerir que en la medida de lo posible, no sé si estén trabajando con Unitips, Pruébate y esas otras guías, o bueno, ya ahora que saquen el registro, podemos dedicarle unos minutos a la clase a resolver reactivos.
para que vayamos vinculando teoría con la práctica y de esta manera se potencialice todavía más su aprendizaje. Sí, está bien. Sí, profe, está bien. Bien, entonces, también les quería comentar algo de una vez con tiempo para evitar cosas. Miren, tengo una cita con el dentista el viernes 15 de agosto, pero me interesa muchísimo que mantengamos el ritmo. Yo también me siento un poquito, no presionado, pero sí inquieto porque ya empezó y no quiero cancelar ni retrasarme en cuanto a las clases. Entonces yo les sugiero que si me confirman, esto me lo hacen el fin de semana, pero quiero adelantarme. Si me confirman esta cita con el dentista el viernes, porque es viernes en la tarde, y es Ixtapaluca, yo las veo el jueves 14 de enero de 2 a 4, en el mismo horario. O sea, en vez de vernos el 15, nos vemos el viernes. Perdón, el jueves. De cualquier manera, yo el lunes 11 les vuelvo a recordar esta situación. ¿Cómo ven? ¿No se empata con algún otro compromiso que tengan? Espérame tantito, es que estoy revisando mi horario porque creo que a esa hora tengo clase. Ah, Permítame. ok. Sí, no, no te preocupes. De cualquier manera, lo vamos a ir confirmando el lunes que entra. No, profe, sí está bien. Sí, termina mi clase es de 12 a 2, entonces sí, sí puedo tomar su clase. Ok. Entonces, les digo, nos veríamos ese día. Y, digo, todavía no sé qué vaya a pasar, pero el miércoles 20 de enero es cumple de mi papá. Entonces, no sé si me permitan comer con él y vernos el 21, jueves 21. Solamente por esos dos casos excepcionales. Ya después de eso, les prometo que no tengo más broncas. Yo voy a hacer todo lo posible por cualquier vicisitud que tenga, matarla fuera de los horarios en los que nos estamos viendo. O sea que en vez de verlas el 20, las veo el 21. Sí, está bien, por mí no hay problema. Ok. Reitero, de cualquier manera, el lunes 11 y el lunes 18 lo volvemos a tocar. ¿Va? Para por si hay más quórums, contemplarlos, aunque bueno. Tengo 26 personas en el grupo y pues nada más me vienen como 5, 6 y 10 y me va bien, pero en fin. Gajes del oficio. Pues bueno, las dejo para que estén buzos caperuzas con el registro. Quedan 20 minutos. Tengan paciencia. A la primera no se dan las cosas. Así es que estos 3 días van a tener que hacerlo paulatinamente. ¿Sale? Ahora sí que ni modo, es parte de lo que implica el registro, del proceso burocrático, que también es un recurso que la UNAM tiene para fregarlos. Lean bastante bien, sigan las reglas, por ahí les puse una imagen del caminito que deben de seguir. Todo léanlo con ojo de abogado y no se estresen. Desafortunadamente así son las cosas, ¿vale? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Gracias. Bueno, pues nos vemos el día viernes con Segunda Guerra Mundial. Que tengan una Sí, excelente profe, tarde. bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego.